Buenos días, mi nombre es Laura Valentina López, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a presentar el gran seminario y el tema que vamos a tratar es la aproximación diagnóstica al paciente que tiene infarto agudo del miocardio pero que no tiene lesiones coronarias obstructivas, que el término o la sigla en inglés es MINOCA. Los objetivos que vamos a tratar el día de hoy, entonces vamos a iniciar con una introducción, después vamos a hablar de la definición de MINOCA y vamos a respondernos 4 preguntas muy importantes durante la charla. Uno es si los pacientes que tienen MINOCA son diferentes a los pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva. La segunda pregunta es cómo hacemos el enfoque diagnóstico del paciente con MINOCA y este enfoque lo voy a hacer más apuntando al enfoque del médico internista, cómo se van a manejar estos pacientes y cuál es el pronóstico y los desenlaces que tienen estos pacientes. Entonces, iniciando con la introducción, hay que recordar la cuarta definición de infarto y hay dos criterios muy importantes. Uno es el criterio de daño miocárdico y el otro es el criterio de infarto agudo al miocardio. Entonces, el daño miocárdico es cuando hay un aumento o caída en los valores de troponina y que por lo menos uno de ellos esté por encima del percentil 99, pero un infarto es que haya este criterio, es decir, que haya daño miocárdico, pero que además hayan síntomas de isquemia miocárdica, que hayan cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q, que haya evidencia, por imagen de pérdida de miocardio viable o que haya identificación de un trombo coronario por la angiografía o por la autopsia. Es decir, que es muy diferente el daño miocárdico, la injuria miocárdica a el infarto agudo del miocardio, ya que debe tener componentes no solo de injuria, sino también de síntomas electrocardiográficas que van a componer pues, el diagnóstico de infarto. La lesión miocárdica entonces es el aumento de esa troponina y puede estar elevada por múltiples causas, ya sea por hipoxemia, por anemia, por taquiarritmias, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, pero solamente se configura un diagnóstico de infarto cuando aparte de ese daño miocárdico tenemos evidencia de clínica de isquemia aguda. Hay que recordar entonces que hay muchas condiciones que pueden dar injuria miocárdica, como las que les acabo de mencionar, pero les quiero subrayar la miocarditis y el síndrome de Takotsubo, porque miren que no son parte del infarto agudo del miocardio, sino que son marcadores, son enfermedades de injuria miocárdica, pero esos pacientes se pueden presentar con dolor torácico, con disnea, entonces nos van a llevar a un mal diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Cuando les vamos a hacer una coronariografía, probablemente tengan las coronarias sanas. Es importante recalcar que la troponina tiene una relación que es directamente proporcional en cuanto a la concentración con el valor predictivo positivo de tener un infarto, es decir, que a mayor nivel, más probabilidad tenemos de tener un infarto. Entonces, cuando hay niveles muy altos, que se define como más de 5 veces el límite superior de lo normal, hay un valor predictivo positivo tan alto como el 90% para tener un infarto agudo del miocardio. Pero miren que la miocarditis también puede elevar el biomarcador a esos límites. Cuando tenemos elevaciones que ya no son 5 veces, sino 3 veces el límite superior de lo normal, el valor predictivo positivo se nos cae hasta el 50 al 60% y ya pueden ser muchas las etiologías en este caso, ya no solo el infarto, sino que también puede ser la misma miocarditis, la cardiomiopatía por estrés, que es el síndrome de Takotsubo, o una hemorragia subaracnoidea, una crisis hipertensiva, entre muchas otras. Entonces, para redondear lo que acabamos de decir, cuando tenemos los valores de troponina, que uno de ellos esté en el límite superior de lo normal por encima del percentil 99, hay que recordar pues que la guía nueva europea del 2020 pues ya no habla del percentil 99, sino que habla de números absolutos y tampoco habla pues del delta del 20%, pero la cuarta definición de infarto sigue siendo esta. Cuando haya un ascenso o descenso de esa troponina y que haya signos clínicos de isquemia aguda, vamos a estar ante un infarto agudo del miocardio. Cuando tenemos un infarto, pues pueden ser de varios tipos, pero en esta ocasión vamos a hablar del tipo 1, en el cual hay una rotura o una erosión de la placa que va a llevar a la exposición
de los componentes de esa matriz y después va a llevar a un trombo y pues va a llevar a la obstrucción, o por ejemplo el tipo 2 en el cual hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y se pueden ver las coronarias sanas en muchos casos. Cuando ya hicimos todo el enfoque diagnóstico del infarto, que eso es pues tema de otro seminario, y llegamos a hacerle la coronariografía al paciente y nos encontramos que el paciente no tiene lesiones en las coronarias, entonces se comete muchas veces el error que les dan de alta porque piensan que primero que todo no tiene un infarto, viendo que el infarto ya habíamos hecho pues ese diagnóstico, piensan que tiene un buen pronóstico y muchas veces ni siquiera se les da tratamiento para absolutamente nada, porque como le salió las coronarias sanas, entonces no tiene nada, les dan de alta. Pero en realidad ese es un error que estamos cometiendo. Esos pacientes deben ser llevados a un proceso diagnóstico adicional, ahí no termina el diagnóstico del paciente y debemos preguntarnos qué vamos a hacer con ese paciente y cómo lo vamos a tratar. ¿Qué es un MINOCA entonces? El MINOCA tiene tres componentes muy importantes en la definición. Uno es que haya un infarto, y acá es claro que es un infarto, no es una injuria miocárdica. Y es por esto que en la nueva clasificación o en los nuevos criterios diagnósticos se han excluido algunas causas que son injuria miocárdica, como ya les voy a comentar más adelante. Entonces debe haber el diagnóstico de infarto con las mismas, la guía propone las mismas criterios diagnósticos de la cuarta definición de infarto. No pueden haber lesiones obstructivas y no puede haber una causa específica sospechada. Es decir, que si usted tiene un paciente que usted sospecha de entrada que tiene una miocarditis, entonces así le hago una coronaria y sale una coronariografía y sale normal en las coronarias, eso no configura un diagnóstico de MINOCA. Usted no debe tener una causa en el momento de la presentación aguda, no debe tener una causa pues más probable que un síndrome coronario. El MINOCA entonces es un grupo muy heterogéneo, incluye demasiadas enfermedades que pueden ser ateroscleróticas o no ateroscleróticas que finalmente van a llevar a un daño miocárdico. Entonces los criterios, como les mencioné, es uno, que tenga un infarto, y es la misma definición de la cuarta definición de infarto, que no haya lesiones coronarias obstructivas, que se define como que no, pues que haya ausencia de una estenosis de mayor del 50%. Y eso incluye o que la arteria coronaria sea completamente normal, o que haya una estenosis de menos del 30%, o que haya una estenosis mayor del 30% pero menor del 50%. En términos prácticos, cuando haya cualquier lesión que sea menor del 50% del diámetro, eso va a ser una angiografía no obstructiva. Y lo que les mencionaba es que a la presentación no debe haber un diagnóstico alternativo como un TEP, una sepsis, una miocarditis, pues eso ya no va a ser el diagnóstico de un MINOCA. Eso es muy importante y quiero recalcárselos que por consenso la guía europea del año pasado, 2020, excluyeron del diagnóstico final de MINOCA la miocarditis y el síndrome de Takotsubo. Ellos mencionan que estos pacientes no tienen infarto, que ya vimos que era el criterio 1, sino que tienen injuria miocárdica y que el daño no está en las coronarias, sino que está pues en el miocardio. Entonces esto lo excluyeron. Pero ya vamos a ver que es muy importante porque si un paciente se presenta con una alteración del electrocardiograma, una clínica compatible, una elevación de biomarcador, y tiene las coronarias sanas, yo en realidad no puedo descartar que esto no sea la causa de que el paciente pues tenga este cuadro clínico, aunque ya no esté dentro del diagnóstico de MINOCA. Este tema es importante hablarlo porque hasta el 15% de los infartos no tienen lesiones coronarias obstructivas y como vimos hay pues muchos errores diagnósticos y terapéuticos en estos pacientes y cada vez estamos haciendo más angiografía coronaria, entonces cada vez este diagnóstico se va a hacer más frecuente. ¿Cómo son entonces estos pacientes? Son diferentes a aquellos que tienen obstrucción de las coronarias. Entonces se hizo una revisión sistemática en el 2015 que fue publicada en Circulation. Ellos incluyeron 28 publicaciones y en total habían 176.502 pacientes. La prevalencia de MINOCA en esta población les dio
6%. Entonces miren que en esta columna están los pacientes que tienen MINOCA y en esta columna están los pacientes que sí tienen una lesión coronaria obstructiva. Y pueden ver que estos pacientes que tienen MINOCA son más jóvenes que los pacientes que tienen lesión coronaria obstructiva. Además, hay más probabilidad o son más de sexo femenino los pacientes que tienen MINOCA. Y lo otro muy importante son los factores de riesgo. Los factores de riesgo clásicos que sabemos, la hiperlipidemia, la hipertensión, la diabetes, que son muy frecuentes en los pacientes que tienen lesiones coronarias obstructivas, en el MINOCA vean que se disminuye esa prevalencia de esos factores de riesgo clásicos que conocemos. Pero lo que sí es que hay un mayor exposición al cigarrillo en los pacientes que tienen MINOCA. En este otro estudio, en el cual pues, fue un estudio prospectivo observacional que recogieron pacientes entre el 2008 y el 2012, cogieron pacientes de 18 a 55 años de 103 hospitales, incluyeron pacientes que tenían infarto y los dividieron, los que tenían más del 50% de lesiones coronarias o menos del 50%. Excluyeron a los que ya les habían hecho trombolisis y finalmente pues hay 2.690 pacientes, de los cuales el 11% tenían MINOCA. Ellos quisieron ver las características demográficas y los desenlaces de estos pacientes. En realidad es muy similar a lo que les acabo de mostrar. Estas pacientes son más mujeres y los factores de riesgo son menos frecuentes que en los pacientes que tienen lesiones coronarias obstructivas, pero les traigo este estudio es porque nos los divide por etiologías, es decir, nos dice cuáles son los factores de riesgo según la causa del MINOCA. Entonces, ellos aquí evaluaron los que tenían un MINOCA ya fuera por embolización, los que tenían MINOCA por disección de las arterias coronarias, porque tuvieran espasmo coronario o no definidos, que fueron tristemente la gran mayoría de los pacientes. Pero acá les quiero resaltar que, por ejemplo, los pacientes que tienen uso previo de cocaína o de cualquier droga ilícita tienen un riesgo más alto de tener un MINOCA que sea por espasmo coronario. Los pacientes que tienen cualquier síndrome de hipercoagulabilidad, ya fuera adquirido o heredado, tenían más riesgo de tener un émbolo en la arteria coronaria. Y las pacientes que tienen pues o están en edad posmenopáusicas, en estas pacientes hay más riesgo de que sea un espasmo coronario o una disección. Acá de una vez les meto una perlita clínica y es que las pacientes que están en edad posmenopáusica, mujeres obviamente, tienen o disección o un espasmo coronario o un Takotsubo. Esas son las tres cosas que debemos pensar en estos pacientes. La presentación clínica de estos pacientes, entonces uno tiende a pensar que como no tienen una lesión coronaria obstructiva, entonces no van a elevar el ST. Y como podemos ver acá, los pacientes pueden presentar un infarto con elevación del ST hasta en el 50% de los casos, por ejemplo, en la disección, o embolización en el 33% de los casos. Entonces, levantaron la mano. Ahorita damos paso a las preguntas. Entonces se puede tener tanto una presentación con elevación del ST o sin elevación del ST. Y las troponinas se pueden elevar, pero en menor medida aquellos pacientes que tienen una lesión obstructiva. Aunque vean que, por ejemplo, los pacientes que tienen embolización, que ya les voy a explicar cada una de estas etiologías, pueden tener elevaciones de la troponina pues, mayores que las otras etiologías. ¿Cómo vamos a hacer entonces el enfoque diagnóstico de estos pacientes? Entonces, el MINOCA incluye un grupo muy heterogéneo y muy amplio de patologías. Tenemos, por ejemplo, la disección coronaria, puede estar el Takotsubo, la miocarditis, una trombosis en la coronaria, que haya una disrupción de la placa y que esa placa pues no genera obstrucción, que sea un infarto tipo 2, que haya un espasmo de las coronarias o que sea un MINOCA de etiología incierta. Entonces, como les mencioné, tanto el Takotsubo como la miocarditis, ya como se dijo que era injuria miocárdica y que no es una causa pues coronaria, se excluyó el diagnóstico
argumentando que estas patologías tienen una fisiopatología que son muy diferentes y que aparte no incluyen dentro de su fisiopatología algún componente isquémico, pero como les mencioné, si un paciente tiene signos y síntomas que sean parecidos a un síndrome coronario agudo, cambios del electrocardiograma, positividad del biomarcador, pues es muy difícil excluirlo de este grupo. Entonces, no puede ser un diagnóstico diferencial, aunque ya sabemos pues que no, que la recomendación actual es que estos no son, no están dentro de este grupo. Por eso el MINOCA no es un diagnóstico definitivo cuando entonces decimos al paciente con MINOCA, no. Es un diagnóstico de trabajo y a ese paciente hay que hacerle un algoritmo diagnóstico completo para saber, ¿tiene un MINOCA secundario a cuál causa subyacente? Porque según esa causa es que les vamos a dar un tratamiento. El MINOCA a grandes rasgos los podemos dividir en patologías coronarias y patologías no coronarias. Y las no coronarias se puede dividir en cardíacas y extracardíacas. Entonces, en las patologías coronarias ya las vamos a ver, pero más o menos sería el espasmo coronario o una disección de las coronarias. Pero si, por ejemplo, yo tengo una miocarditis, ya esa va a estar dentro de las causas no coronarias, y extracardíacas que sea una lesión, es decir, una enfermedad renal, que sea una sepsis, una anemia que está llevando un infarto tipo 2, etc. Nos vamos a ayudar entonces de la historia clínica, el electrocardiograma, el biomarcador, hacerle un ecocardio, no nos puede faltar, y de la angiografía, obviamente, y de la ventriculografía. Estos autores en el 2017 propusieron esta clasificación, dividir en los pacientes que tienen troponinas positivas y que no tienen obstrucción de las coronarias en trastornos coronarios, que son las que les acabo de mencionar, trastornos que estén en el miocardio, entonces acá tenemos la miocarditis, el síndrome de Takotsubo, o que sea un trastorno no cardíaco, como por ejemplo un embolismo pulmonar. Para hacer entonces la aproximación diagnóstica nos tenemos que valer de estas ayudas diagnósticas como la resonancia magnética, el IBUS, que es la ultrasonografía intravascular, la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, la ventriculografía y la ecocardio. Y les voy a mencionar cuáles vamos a usar cuando sospechamos qué diagnóstico y pues cómo las vamos a interpretar. Entonces, cuando tenemos ya ese paciente, ya le hicimos como todo este enfoque diagnóstico, le llevan a la coronariografía y ven que las coronarias están sanas. Muchos países, los hemodinamistas, ahí en ese mismo procedimiento, en ese mismo tiempo, le hacen de una vez el angiograma del ventrículo izquierdo, o sea, la ventriculografía. En nuestro medio, pues eso no es una práctica que esté muy disponible o no está muy generalizada. Entonces, en realidad, muchas veces toca llevarlos a un segundo tiempo de coronariografía. Pero ya como con estas ayudas diagnósticas podemos definir si el paciente tiene, pues con la angiografía o también podemos usar el ecocardiograma, o sea, no es necesario llevarlo a la ventriculografía. Ya sea con esas dos ayudas diagnósticas podemos definir si el paciente tiene una normalidad en la contracción con un patrón epicárdico o con un patrón microvascular, porque se nos va a dar pues como los dos grupos grandes que nos van a guiar a las diferentes etiologías. El patrón epicárdico es que tenga un compromiso en el territorio de una arteria coronaria. Y cuando hay un patrón epicárdico vamos a sospechar que haya una placa, que haya una disección coronaria o que haya una estenosis de las coronarias. Pero si la ecocardio o la ventriculografía nos muestra que hay una normalidad en la contractilidad más allá de un territorio de una coronaria, sino que compromete pues como varios territorios, entonces vamos a llamarlo un patrón microvascular y acá vamos a sospechar que sea un espasmo, es decir, este mismo, pero que sea espasmo microvascular, que sea un síndrome de Takotsubo, que sea una miocarditis o que sea un embolismo coronario. Haciendo el énfasis pues, que ya hemos dado en la charla, que esto en realidad todavía no lo podemos sacar del algoritmo de diagnóstico y hay que tenerlo pues, presente. La resonancia va a ser muy útil, incluso ahorita les voy a mostrar la recomendación de la guía, recomendación 1B para todos los pacientes que tienen MINOCA, y básicamente nos va a ayudar para mirar si estos pacientes tienen un patrón isquémico o no isquémico. Eso es como grande lo que nos va a ayudar. Ya cuando nos diga que tiene un patrón isquémico, porque ellos tienen un realce que es subendocárdico o transmural,
no nos dice pues la causa, sino que ya tenemos que ir a mirar si es un espasmo o si es una disección, pero ya nos dice que esa es algo isquémico. En cambio, cuando el realce es en el mesocardio o acá en el epicardio, entonces decimos, no, eso no es isquémico, sino que de pronto la paciente más bien tiene una sarcoidosis, más bien tiene una miocarditis, o puede tener una enfermedad de Chagas, o puede tener una enfermedad de Fabry, una amiloidosis, una sarcoidosis. Entonces, la resonancia nos va a dar también una guía muy grande para estos pacientes. Cuando entonces las lesiones subendocárdicas son isquémicas. Cuando son epicárdicas pueden ser causas como la miocarditis, pero si no tenemos ningún realce, ni subendocárdico ni epicárdico, pero hay edema y anormalidad en la motilidad, entonces podemos pensar que eso se secundario en síndrome de Takotsubo. La resonancia entonces es importante porque en el 50% de los pacientes puede cambiar el diagnóstico, va a dar un diagnóstico específico en el 87% de los pacientes con INOCA y vean que lo que más frecuentemente va a encontrar es miocarditis, cardiomiopatía por Takotsubo, infarto, ya sea por las diferentes causas que vamos a ver, y es muy sensible porque puede detectar hasta 1 gramo de miocardio infartado. Entonces va a ser clave para diferenciar si el paciente de verdad tiene un infarto o si tiene un patrón de miocarditis, o sea, un patrón no isquémico, o si definitivamente tiene pareciera autokotsubo. Vamos a hablar entonces de estas dos que son como las de la discordia, empezando con el síndrome de Takotsubo. Entonces recuerden que es la cardiomiopatía que es por estrés. Esta enfermedad viene en aumento y como les había mencionado es mucho más prevalente en las mujeres y es más prevalente después de la edad pues, posmenopáusica. Esas pacientes se pueden presentar como un infarto agudo del miocardio, porque pueden tener dolor torácico anginoso, pueden tener cambios del segmento ST, de la onda T, y pueden tener elevación de biomarcadores, aunque puede ser en menor grado. Por eso, la del síndrome de Takotsubo puede corresponder o ser responsable del 3% de las arteriografías coronarias, el 6% de las mujeres que tienen STEMI tienen en realidad un Takotsubo, el 90% son mayores de 60 años, son caucásicas y vean este dato que el 42% pues tienen una comorbilidad psiquiátrica. Estos pacientes clásicamente tienen un desencadenante estresante, pero no solamente son desencadenantes emocionales, ya sea por depresión, por nerviosismo o incluso por estar muy felices, sino que también pueden haber desencadenantes físicos, es decir, haber tenido una ACV, que se le haya roto un aneurisma, tener una urolitiasis, tener alguna infección, una fractura, haberlos operado, incluso haber tenido un infarto agudo del miocardio es un evento estresante para que el paciente pueda presentar la cardiomiopatía por Takotsubo, que miren aquí el jarroncito que se ve con el que cazaban pues los pulpos, que vamos a ver en la ventriculografía que se ve pues igualito. La fisiopatología es desconocida, pero como este evento estresante se sospecha o hay una hipótesis de que hay un aturdimiento del miocardio que es mediado por catecolaminas. En el 80% de los casos se va a ver este patrón, que es exactamente el que les había mostrado acá, en el cual va a haber una discinesia de los segmentos apicales, pero va a haber una hipercinesia de los segmentos basales. Lo que es muy importante es que va a haber una distribución que es más allá de la epicárdica, o sea que hay un patrón microvascular, como lo habíamos visto en el algoritmo previo, no puede haber enfermedad coronaria significativa y se debe descartar que haya feocromocitoma o miocarditis. Con eso se hace el diagnóstico de un síndrome de Takotsubo. Hay otras manifestaciones, pues, u otras características en la ventriculografía que ya son pues menos frecuentes. Esta, por ejemplo, que es la medioventricular, donde la disinesia no es aquí en el ápice, sino en el segmento medio del ventrículo. Y pueden haber cosas tan raras como que esté invertido el patrón o que sea, que sea focal. La resonancia entonces nos va a mostrar esa disfunción del ventrículo izquierdo, pero no va a haber necrosis miocárdica. Esos pacientes se ha creído como por mucho tiempo que tienen un pronóstico muy benigno, pero en realidad cuando uno los compara, la mortalidad a largo plazo comparado con los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, pues la mortalidad es
muy similar. Pasando a la miocarditis, entonces la miocarditis es la inflamación de ese miocardio. Puede haber inflamación por múltiples etiologías, ya sea por fármacos, por tóxicos, que sea de etiología autoinmune o virales. Entonces miren en esta tabla cómo hay pues diferentes patógenos que nos pueden dar miocarditis. Les subrayo el enterovirus, el adenovirus, el parvovirus B19, el Epstein-Barr citoegalovirus, pero sobre todo el virus el parvovirus B19, perdón, porque aparte de ser pues muy específico del corazón en algunas ocasiones, infecta las células endoteliales, entonces puede dar una vasculitis coronaria, entre comillas, causando un síndrome muy similar a un MINOCA. Hay causas autoinmunes como el lupus, la sarcoidosis, el Sjögren, las vasculitis o la miocarditis de células gigantes que también pueden dar miocarditis, y pues tóxicos como conocemos la antraciclina, la cocaína, el alcohol, algunos agentes quimioterapéuticos también pueden dar miocarditis. El 33% de los pacientes con MINOCA pueden tener miocarditis. ¿Y por qué es importante? Porque los pacientes con miocarditis se pueden presentar de diferentes maneras. Se pueden presentar con una falla cardíaca que amenaza la vida, es decir, que llegan en shock, falla cardíaca, pueden tener las troponías elevadas, alteraciones del electrocardiograma, o pueden tener pues un dolor torácico agudo. Y aquí pues característicamente el parvovirus B19. Y uno en ese momento no es capaz de decir que el paciente no tenga un infarto, entonces va a entrar en el algoritmo diagnóstico del síndrome coronario agudo. La miocarditis entonces se hace el diagnóstico con una presentación clínica, que son las que les acabo de mencionar, con un criterio diagnóstico, que ya sea pues las anormalidades en el electrocardiograma, el biomarcador, que haya una anormalidad estructural, y pues en la resonancia también se puede ver pues como algunas características, pero se debe descartar que haya una lesión angiográfica pues que explique este diagnóstico. En muchas ocasiones, cuando queremos un diagnóstico etiológico, vamos a requerir una biopsia endomiocárdica. Y para eso les traigo pues como este esquema que dice que esta es la biopsia endomiocárdica en los pacientes que tienen alto riesgo, es decir, que tienen shock cardiogénico o tienen síntomas de falla cardíaca aguda. Está indicado hacerles biopsia endomiocárdica y hacerles resonancia magnética cardíaca. Pero, por ejemplo, si un paciente tiene miocarditis, pero pues tiene una función ventricular conservada, está estable, no tiene arritmias ventriculares, no hay necesidad de hacerle biopsia endomiocárdica, pero la resonancia sí sigue estando pues indicada. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que tienen miocarditis? Depende. Si usted le hizo la biopsia endomiocárdica y es un virus, simplemente se les da tratamiento sintomático. Pero si tiene una inflamación y todas las PCR son negativas, pues para agentes infecciosos como los virus, entonces puede sospechar causas autoinmunes, y ya pues si piensa que es una sarcoidosis o una de células gigantes, pues ya le puede dar la inmunosupresión agresiva. Estos pacientes sí tienen pues como un buen pronóstico. Miren que después de usted darle una terapia estándar de falla cardíaca, la gran mayoría de los pacientes van a recuperar, van a quedar normales o incluso van a mejorar. Solo el 13% de los pacientes van a tener pues van a quedar pues con daño de la fracción de eyección. Ya habiendo hecho pues como todo este algoritmo diagnóstico, y sobre todo hablamos de pues ya de la miocarditis del Takotsubo, vamos a hablar de estas otras causas. Entonces, estas 6 causas son las que vamos a tener presentes. La disrupción de la placa, el espasmo coronario y la disección son causas de la coronaria, es decir, que van a estar como causas epicárdicas, o sea que en la ecocardio o en la geografía le vamos a ver los trastornos de la contractilidad en un territorio específico. En cambio las otras pues pueden ser de patrón microvascular. Vamos a empezar con la disrupción de la placa, es la que es de etiología aterosclerótica. Puede explicar el 40 al 66% de los casos de MINOCA, o sea que es muy frecuente. Miren que lo que va a pasar es lo mismo que en un infarto que tiene lesión coronaria obstructiva, va a haber una ruptura de la placa o una erosión. Esto finalmente va a llevar a una mionecrosis porque hay un vasoespasmo donde se rompe la placa, va a haber un vasoespasmo, y además por esa exposición del material va a haber una trombosis, y también puede haber embolismos de estos pues, fragmentos de este proceso a partes pues, más distales.
¿Qué pasa? Que cuando hay la hipótesis de que hay una trombolisis autóloga, es decir, que el cuerpo solo hace la trombolisis y cuando el hemodinamista entra a hacer la coronariografía ya no encuentra ningún trombo ahí. Y miren que es una cosa muy frecuente y que el mecanismo fisiopatológico es igual al de un infarto, entonces estos pacientes sí no son menos hipertensos, no menos dislipidémicos, no menos diabéticos, sino que son factores de riesgo muy similares y por eso estos pacientes se tratan muy similar a un infarto. Es tristemente esta la causa por la cual a estos pacientes les va más mal que aquellos con lesiones obstructivas, porque como no hacemos estos diagnósticos, entonces este paciente se va sin el ASA, se va sin su estatina, sin el IECA, etc. Para hacer el diagnóstico, entonces requerimos un IBUS o un OCT, que ya les dije, pues que es la ultrasonografía o la tomografía. ¿Cuándo son útiles estas imágenes intracoronarias? Cuando usted sospeche un trombo, una ruptura o erosión de la placa o cuando sospeche disección. Esas son como las tres indicaciones más grandes. Y en la resonancia se pueden ver áreas pequeñas de necrosis por esa embolización de las partículas que les digo a la parte pues más distal. Acá en el IBUS, entonces miren que esto es la sonda, lo normal es tener una capa, pues, la íntima, aquí debería estar así cerradita en amarillo, y la adventicia en rojito y deben estar así pegaditas una de la otra, ¿cierto? Acá pueden ver que hay una disrupción de una placa, es decir, se levantó esta plaquita y vean cómo se ve bonito en esta ecografía intravascular. La OCT básicamente mira lo mismo, puede mirar ruptura de la placa, erosión o un nódulo en una placa y se puede ver acá defectos que son muy mínimos y si usted pues se pone a pensar en una angiografía esto es muy difícil verlo, pero se ven estos defectos, estas irregularidades acá que pues es una placa y en las flechas más gruesas nos muestran los trombos que están adheridos a esa placa. El espasmo coronario, entonces pueden haber sustancias endógenas o exógenas que van a llevar a que haya una vasoconstricción de la arteria epicárdica, de una arteria epicárdica, a destacar la cocaína, las metanfetaminas, el feocromocitoma y el 5-fluorouracilo. Puede ser que haya un vasoespasmo de una arteria epicárdica o que haya vasoespasmo de muchas arterias pues, en la circulación microvascular. Entonces, cuando es de una arteria epicárdica, responde al 3 al 95% de los pacientes que tienen MINOCA, es demasiado amplia este porcentaje y es por la definición de vasoespasmo que ya se las voy a decir. Y cuando es microvascular, entonces hay una disfunción endotelial global, entonces ya estos pacientes no van a estar en un territorio de una coronaria específica, sino que pueden comprometer varios territorios porque son varias arterias las que están comprometidas. Cuando sospecha un espasmo microvascular, entonces se puede hacer una prueba de acetilcolina o ergonovina, se induce el vasoespasmo entre el 16 y el 34% de los pacientes y cuando se les inyecta esto, lo que vamos a ver es que el paciente presente angina, tenga cambios en el ST y que haya disminución de la luz del 90%. Pero si el paciente tiene los síntomas, los cambios del electrocardiograma, pero no hay una disminución de la luz del 90%, puedo decir que es un espasmo microvascular. La disección coronaria entonces es cuando se separan las capas de la pared de la arteria coronaria, ya puede haber un hematoma intramural y va a haber pues entonces una luz falsa y una luz verdadera. Este flap de disección puede hacer un efecto obstructivo y en realidad en muchas angiografías se puede ver, pero en algunas ocasiones no hace un efecto obstructivo, el hemodinamista entra, ve esto absolutamente normal, pero en realidad pues tenemos la disección. Esto puede responder al 4% de todos los infartos, pero estos pacientes sobre todo van a ser, en el 90% van a ser mujeres, van a ser un poquito más jóvenes que en el Takotsubo, por ejemplo, y puede dar cuenta del 33% de los infartos de las mujeres menores de 50 años. Es decir, que es una enfermedad que no es infrecuente y hay que pensarla sobre todo en este grupo poblacional. Y en las pacientes embarazadas y posparto, 1 de cada 5 pacientes que se infarten puede ser por una disección coronaria, entonces también pues, la debemos sospechar.
Se han descrito algunos factores como la displasia fibromuscular, las enfermedades del tejido conectivo, las pacientes posparto multíparas o la enfermedad de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan, y en estos pacientes pues debemos sospechar más esta enfermedad. Cuando encuentre una disección coronaria, vaya y hágale un tamizaje en las arterias renales, porque muchas pueden tener displasia fibromuscular y tener pues estenosis de las arterias renales. Estas pacientes pueden recurrir hasta una de cada 3 a los 5 años con otra disección coronaria. Esto se puede clasificar a grandes rasgos, pues esta es normal. Cuando el tipo 1, miren cómo se ve bonito, esta es una OCT, se ve exactamente esto que dibuja acá la gráfica con la luz falsa y el flap de disección. O puede haber pues ya un trombo intramural y se va a dividir en 2A, 2B o 3 según la extensión que tenga en las arterias coronarias. La trombosis es muy interesante, aunque es muy infrecuente. Se puede dar un trombo o pues se puede dar un trombo ahí en la arteria coronaria y que en la angiografía pues no se vio, y puede ser por trombofilias heredadas, por trombofilias adquiridas o un émbolo coronario. Entonces puede que el paciente tenga un déficit del factor 5 de Leiden, una deficiencia de proteína C y S, una trombofilia adquirida como un síndrome antifosfolípidos, y cada vez se reconoce más que en las pacientes mujeres jóvenes los infartos pueden ser por síndrome antifosfolípido y hay que estudiarlos para esto. También pueden tener un trastorno mieloproliferativo, tener un embarazo, HIT o malignidad activa, pues que los lleva a todos a un estado de hipercoagulabilidad. Y este es muy interesante, y es que hayan en el corazón izquierdo haya alguna valvulopatía mitral o aórtica, que hayan vegetaciones, tumores cardíacos como un mixoma, que las válvulas estén calcificadas, que son tan de malas que les emboliza y les llega pues a las arterias coronarias. Hay otra cosa que es más rara aún, y es que haya un tromboembolismo paradójico, y es que tengan, por ejemplo, una trombosis venosa profunda y tengan además un foramen oval permeable, y el trombo llegue hasta las cavidades izquierdas y de ahí embolice a las arterias coronarias, pero está descrito. Cuando a los pacientes con minoca les han hecho screening para trombofilias, hasta el 12% de los pacientes se les ha encontrado mutación del factor 5 de Leiden, y más infrecuente la deficiencia de la proteína C y S. Incluso algunos autores mencionan que se deberían de tamizar para trombofilias. Ya otra causa es que haya un desbalance entre la entrega y requerimientos de los pacientes que tienen infarto agudo al miocardio. Entonces estos pacientes o tienen una disminución del flujo o una disminución del contenido y van a tener un aumento de los requerimientos de oxígeno. Eso se puede dar porque tengan anemia, sepsis, hipotensión, hipertensión, falla cardíaca, toxinas. Entonces, si usted definitivamente se ha hecho todo el algoritmo diagnóstico y usted no encuentra nada, le puede incluso hacer un Holter, porque de pronto el paciente tiene alguna taquiarritmia o evalúe pues que no tiene sepsis, aunque pues eso son entidades que son más lógicas y que yo creo que nadie va a llegar hasta este punto sin saber que era un infarto tipo 2. Para resumirles, entonces vamos a hacer la evaluación sistemática, definimos que sea un infarto y no una injuria, después le hacemos la ecocardia y miramos las anormalidades de la contractilidad, miramos la angiografía y decimos no tiene lesiones coronarias, ahí mismo se le puede hacer una ventriculografía y con eso podemos ayudar a descartar el Takotsubo, pero definitivamente decimos no tiene minoca, entonces hay que ir a volver a revisar las imágenes con el hemodinamista para asegurarse que no hay ninguna enfermedad aterosclerótica. Si definitivamente por ahí no es la causa, entonces hay que hacerle un IBUS, un OCT para mirar que no haya disrupción de la placa, una disección o un trombo, que ya vimos las causas. Si definitivamente todavía no tenemos el diagnóstico, le podemos hacer una resonancia. Si está en el subendocardio, voy a decir que eso es una isquemia, ya sea pues como con las diferentes etiologías. Si está en el subepicardio o en el miocardio, entonces va a decir no, de pronto no es una miocarditis. Cuando hay ausencia de realce y edema, voy a pensar en un Takotsubo o pienso que si es más bien una injuria o un infarto tipo 2. Ya cuando hice todo ese algoritmo diagnóstico que les acabo de mencionar,
y no encontramos la causa, entonces hay un MINOCA que pues se llama etiología incierta, que puede ser hasta el 25% de los pacientes, en los cuales el test de provocación salió negativo, la resonancia es normal, y pues ya nos tenemos que preguntar si hay otra etiología, si la zona es muy pequeña, aunque recuerden que la resonancia detecta solo 1 gramo de miocardio isquémico, o si pues la calidad de la imagen no fue la mejor, o cuando ya es muy tardío en el proceso diagnóstico y pues ya no se ve nada. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Entonces, es importante, por lo que ya les he mencionado, y es que tristemente estos pacientes reciben menos prevención secundaria porque pues nadie se las ordena. En este estudio se vio que hay menos probabilidad de que los pacientes con MINOCA tengan prescripción de aspirina, también tienen menos probabilidad de que se les prescriba estatinas, betabloqueadores y IECAS. No hay estudios, pues RCTs, pero sí hay pues diferentes recomendaciones de las sociedades que nos recomiendan cómo hacer el tratamiento de estos pacientes. Cuando, por ejemplo, tenemos una ruptura de la placa, como vimos, el mecanismo fisiopatológico es muy similar al de un infarto, entonces a estos pacientes les deberíamos de dar doble antiagregación por 1 año. Eso pues es muy debatido porque no hay estudios, pero se acepta este tratamiento, y darles estatinas a dosis altas, igual como si fuera un infarto. Y en los pacientes que tienen disección, como esos pacientes no tienen ningún grado de enfermedad aterosclerótica, pues no hay necesidad de darle estatinas, y ya va a depender si se les da manejo médico o manejo invasivo. Ya les voy a decir cómo se toma esa decisión. Entonces, si hay la disrupción de la placa, les doy antiagregación dual, estatinas, betabloqueador y IECA, igualito. Si tengo un vasoespasmo coronario, entonces acá va a ser de mucha utilidad los calcioantagonistas o los nitratos, pero esos son pues como a más corto plazo, y estos pacientes van a tener anginas persistentes y difíciles tratamientos. Cuando ya el paciente, usted pues ya le hizo el screening de la trombofilia si se lo iba a hacer, o le hizo el Holter y vio que era una FA, que fue el trombito que le llegó, o que tenía una endocarditis, bueno, ya usted tiene que tratar pues la causa específica y mirar si pues requiere ese paciente una anticoagulación prolongada. Si el paciente tenía era una disección coronaria, esos pacientes se benefician de darles aspirina. Recuerden que el 27% recurren a los 5 años, y hay que darles prevención secundaria. Si no hay una causa, o sea, la etiología incierta, ya les voy a mencionar, pero básicamente se trata igual que un infarto. Y cuando la etiología es un Takotsubo, se puede dar IECAS y betabloqueadores, especialmente cuando hay obstrucción dinámica. En este estudio, pues es un estudio observacional, pero es prospectivo, en el cual evaluaron pacientes que tenían MINOCA y quisieron evaluar los desenlaces a largo plazo según como los medicamentos que les habían dado. Entonces, es un registro de los más grandes, que es de el Sweetheart. Ellos incluyeron 199.000 pacientes, y finalmente, pues la población del estudio, o sea, que tenían MINOCA, eran 9.136 pacientes. Ellos quisieron evaluar cuáles eran los desenlaces de estos pacientes, que eran el MACE, mortalidad por cualquier causa, hospitalización por infarto, ACV y falla cardíaca, y estos mismos, pero ya pues independientes. En esta gráfica, en esta tabla, podemos ver que los pacientes que tienen estatinas y que les dieron estatinas y les dieron IECA, ellos tuvieron pues una menor probabilidad de tener eventos MACE. Los betabloqueadores pues cruzan la unidad, pero también hay una tendencia a que estos pacientes se beneficien porque van a tener una disminución de los eventos, pero miren que la doble antiagregación dual, pues todos son no significativos, entonces no hay pues como una evidencia que sustente que a todo paciente con MINOCA le vamos a dar una doble antiagregación. ¿Cuál es el problema de este estudio? Es que no hicieron evaluación según la etiología, y como vimos, estas son etiologías muy diferentes, entonces pues mezclaron absolutamente todos los grupos, entonces es muy difícil pues como dar unas recomendaciones de esto. Acá podemos ver pues la diferencia que había con las estatinas, con los IECA y los betabloqueadores, pero con la doble antiagregación pues definitivamente no hubo pues como una mejoría. Hablando específicamente de la disección coronaria, estos pacientes se benefician de darles betabloqueadores, es decir, de disminuir esa frecuencia cardíaca, y miren que pues tienen un HR 0.39 para
para mejorar la sobrevida a largo plazo, libres de recurrencia de otra disección coronaria. Entonces, estos pacientes, beta bloqueador, pues es una muy buena opción. Y si se le va a hacer un tratamiento invasivo o médico, pues en términos generales el tratamiento es conservador. Hacerles una PCI en el momento agudo antes puede llevar a una extensión de la disección. Solamente se hace una PCI si el paciente está inestable hemodinámicamente. Hay un RCT que viene como en camino, el cual está evaluando 3.500 pacientes. Es un diseño factorial 2x2 y está evaluando el beta bloqueador, el IECA y el ARA en pacientes que tienen MINOCA. Hay que recalcar que esto pues lo están haciendo desde antes de la nueva actualización y están incluyendo pacientes que tienen miocarditis y que tienen Takotsubo. Ya para finalizar, entonces, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Este es el mismo estudio que les había mostrado en el inicio de las características demográficas y vean que los pacientes que tienen MINOCA tienen una probabilidad menor de tener muerte intrahospitalaria o muerte a los 12 meses comparado con los que tienen pues, lesiones obstructivas. Es decir, se mueren menos que los que tienen lesiones obstructivas. Pero en este otro estudio que encontré, que fue publicado en el 2017, ellos evaluaron la supervivencia a largo plazo de 4.793 pacientes y vean acá cómo la mortalidad a corto plazo, que fue pues, definida como menos de 30 días, la referencia es tener una lesión obstructiva. Los que tienen una lesión no obstructiva o normal, o sea, un MINOCA, parece que tienen un riesgo menor de morir que aquellos que tienen obstrucción. Eso ya lo sabíamos con el estudio previo. Pero miren que la mortalidad a largo plazo, es decir, a más de 30 días, puede incluso en los pacientes que tienen una lesión no obstructiva, es decir, menos del 50%, la mortalidad es muy similar a los pacientes que tenían enfermedad coronaria obstructiva, y esto es muy llamativo porque aquellos que tenían la arteria coronaria completamente normal incluso se murieron más que aquellos que tenían la lesión coronaria obstructiva. Eso para decirles que no es una enfermedad benigna. En muchas ocasiones podemos pensar que es menos mortal que las lesiones coronarias obstructivas, pero en algunas otras se puede pensar que es similar o incluso pues, mayor. Ya en cuanto a la población general, estos pacientes tienen 2 veces más el riesgo con respecto a la población general de morir, 1.6 veces más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular o de tener un infarto no fatal, de 9 veces más el riesgo que un paciente pues, de la población general. A manera de conclusión, entonces, este algoritmo nos lo propone la guía europea que salió en el 2020, resume pues muy bien como todo el seminario. Vamos a tener esos pacientes que tienen signos de isquemia, que tienen la troponina positiva y que no tienen una lesión de más del 50%. Vamos a hacer como los diagnósticos alternativos. Este semáforo es como la premura con la que vamos a ir pensando cada diagnóstico. Entonces, en el momento agudo vamos a pensar que no sea un TEP, una contusión cardíaca, una disección de la aorta o que sea una sepsis. Entonces, acá vamos a mirar las otras causas de injuria miocárdica y los infartos tipo 2. Cuando pues eso ya lo evaluamos, vamos a mirar si hay disfunción miocárdica del ventrículo izquierdo, ya sea con la angiografía o con la ecocardio, y ya pues podemos utilizar diferentes estrategias diagnósticas. Puede que vamos y revisamos la angiografía y definitivamente el paciente sí tenía un infarto, o que le hagamos una resonancia y podemos dividirlo en patrones isquémicos y no isquémicos. Si, por ejemplo, la resonancia nos dice que no es un patrón isquémico, o sea, no tiene realce subendotelial, subendocárdico, entonces podemos decir, puede que tenga un síndrome de Takotsubo, puede que tenga una miocarditis, y recuerden entonces que estos no son diagnósticos específicos de MINOCA. Pero si el patrón es muy isquémico, entonces vamos y pensamos si tiene un infarto verdadero o si es un MINOCA pues no clasificado, o si ya tiene alguna
lesión en las arterias coronarias, ya sea microvascular, un espasmo, una ruptura o una erosión de la placa, un trombo o una disección de las arterias coronarias. Y para estas diferenciaciones nos vamos a ayudar también del IBUS y del OCT y de la función pues del vasoespasmo. En la guía nos recomienda entonces la resonancia para todos los pacientes y tratar cada paciente con MINOCA de etiología no conocida, o sea, esos que el 25% que no encontramos la causa, igualito que para una enfermedad aterosclerótica, pues darle toda la prevención secundaria, pero pues con un menor grado de evidencia. Las conclusiones entonces es que esta patología no se nos debe olvidar porque es el 10% de los infartos. Recuerden bien la definición de MINOCA y la diferenciación entre infarto y lesión. Es un diagnóstico de trabajo y hay que buscar la etiología, no nos podemos quedar con que el paciente tiene un MINOCA y hay un grupo pues muy heterogéneo de patologías que pueden explicar esto. Recuerden entonces que ya no están dentro de los criterios, pero la miocarditis y el Takotsubo siempre van a ser un parte del algoritmo diagnóstico en estos pacientes que tienen un síndrome coronario-like. La resonancia nos va a ayudar a distinguir las etiologías isquémicas y no isquémicas. La ecocardio y la ventriculografía nos van a determinar si tienen un patrón epicárdico o un patrón microvascular con las causas específicas. Y vamos a hacer un IBUS y un OCT, sobre todo en estos que tienen un patrón epicárdico, para mirar si tienen una disección, si tienen un trombo, si tienen una ruptura de la placa. El tratamiento va a ser según la etiología. Recuerden que todavía no tenemos recetas para esto y no es una patología benigna, y por eso pues la importancia de saber de este tema. Muchas gracias. Muy bien, Laura. Excelente, excelente trabajo. Sí, mientras estás atenta a las preguntas o a la participación de los compañeros de cardio, pon por favor la diapositiva donde tenemos esa guía en semáforos de la Sociedad Europea que me parece muy relevante. Yo quisiera hacerte una pregunta acá. De esta propuesta queda claro algo que has resaltado mucho tú, y es que el mensaje más importante, más que tratar de generar el costal de MINOCA, es entender que los pacientes que tienen un evento coronario agudo, que tienen una lesión miocárdica, que tienen todas estas descripciones clínicas del problema coronario y que tienen coronarias normales en la arteriografía, o en quienes no se detecta claramente el problema de la obstrucción, necesitan un enfoque diagnóstico complementario, en el cual me parece a mí que de esta imagen es claro que ese enfoque diagnóstico complementario debería incluir en primer lugar la resonancia. La resonancia parece que nos da muchas luces acerca de qué pasa con esas coronarias en los pacientes en quienes el cateterismo no es diagnóstico. Pero mi pregunta es muy a esto con lo que empieza la propuesta con respecto a la lesión no obstructiva. A cómo definimos si la lesión es obstructiva y no obstructiva, no solamente con respecto a ese 50% que me parece algo complejo de definir desde el punto de vista de imagen, sino también a la posibilidad de que de alguna manera los diagnósticos estén superpuestos. Es decir, una lesión que pareciera ser, entre comillas, obstructiva, con más de cierto porcentaje, también pudiera tener una disrupción de la placa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo diferenciaríamos desde el punto de vista clínico y sobre todo terapéutico, cómo diferenciaríamos esas dos situaciones? O sea, primero, ¿qué tan exacto es ese separar los grupos en aquel que está por encima de 50, aquel que está por debajo de 50 de la obstrucción? Y segundo, ¿qué tan probable es que se superpongan una obstrucción, digamos, del 60%, pero que realmente sea la disrupción de la placa la que explique el fenómeno agudo? ¿Sí, Bueno, Laurita? profe, Gracias. entonces con respecto a la primera pregunta, ese límite como tan arbitrario del 50% se estableció porque en ese límite ya la arteria coronaria pierde como la capacidad de hacer una vasodilatación compensatoria. Entonces se dice que los pacientes que tienen obstrucción de más del 50% pues ya no son capaces de hacer vasodilatación y de responder pues como pues a la injuria. Pero eso es muy difícil de evaluar y es algo subjetivo porque pues lo evalúa un hemodinamista según la luminografía. Entonces pues es difícil decir si tenía 40 o si tenía 60%, pues va a ser algo difícil de interpretar.
Y ya si el paciente tiene, por ejemplo, una placa o tiene una disrupción de la placa, una erosión de la placa que sea más del 60%, en realidad, en ese paciente pues no hay ninguna diferencia, en realidad sí puede ser perfectamente esa la causa, pero en esos ya, esos pacientes ya están muy estudiados y ya sabemos exactamente pues qué les vamos a dar y no hay necesidad de ir a hacerles como esos estudios adicionales porque ya sabemos que a esos pacientes se les va a dar pues la antiagregación dual, las estatinas de alta intensidad, entonces no hay necesidad pues de ahondar como en otros estudios, aunque pues si usted se los fuera a hacer, le encontraría un patrón isquémico y le puede encontrar pues en el IBUS y en el OCT también pues las características de la disrupción de la placa. Muy interesante eso, que muchas veces puede haber trombolisis autóloga y pues veíamos un trombo y cuando llegan a la coronariografía pues no está presente. Muy bien, acá hay una pregunta en el chat. ¿Qué opinas de estos pacientes en que el hemodinamista solo describe flujo lento coronario? ¿Qué opinas de esos pacientes del que el medicamento solo describe flujo lento coronario? Pues eso ya es otro diagnóstico, o sea, no hace parte del algoritmo diagnóstico de Minoca porque no son responsables pues como de síndromes coronarios agudos, entonces no entra como dentro de este algoritmo diagnóstico, aunque muchas veces esos pacientes pues es muy debatido darles anticoagulación, pero no hay pues estudios aleatorizados que puedan responder esta pregunta, aunque en algunas ocasiones se puede dar ese tratamiento. ¿Tú invitaste a alguien, algún profe de la sección, de pronto alguien que quiera comentar o quiera intervenir para complementar o hacerle preguntas a la doctora Laura? Profe, yo sí los invité, pero me dijo el doctor Gandara esta mañana que no pudieron cuadrar como para asistir a la charla, que porque tenían pues actividades del departamento de cardiología. Ok, gracias Laurita. Yo creo que nos resta felicitarte por el gran trabajo que hiciste y agradecerle a todos los participantes la asistencia a este gran seminario. Esperamos seguir viéndonos en las actividades del departamento. Muchas gracias.